Bienvenidos a este video tutorial de Norma Zapa séptima edición. Mi nombre es Fabián Camilo Claros Moreno y veremos cuál es el formato para las tablas y figuras. Primero, ¿qué se compone o cuáles son los componentes de una tabla? Esta está compuesta por el número de la tabla, el título, el encabezado, el cuerpo y las notas. El número hace referencia, por ejemplo, a donde se escribe tabla 1, tabla 2, tabla 3, que es la numeración que esta tiene, y aparece en la parte superior del título, perdón, de la tabla. El título es ya el nombre, el cual se le da a la tabla y va por debajo del número. Los encabezados de las tablas pueden incluir una gran variedad dependiendo de la naturaleza y disposición de los datos. Todas las tablas deben incluir encabezados de columna, incluido un encabezado del apéndice, encabezado para la columna del extremo izquierdo o apéndice. El encabezado variable se usa a menudo para la columna o código auxiliar si no hay otro encabezado adecuado. También tenemos el cuerpo, en el cual se incluye todas las filas y columnas, incluida la fila de encabezados. Una celda es el punto de intersección entre la fila y la columna. O el cuerpo de la tabla puede ser el espacio simple, 1 o 1,5 o doble espacio, tal como lo veíamos en videos anteriores. Nota. En las notas tenemos tres tipos: general, específica y probabilidad. Aparecen en la parte inferior de la tabla según sea necesario para describir los contenidos de la tabla que no pueden entenderse solo desde el título o del cuerpo de la tabla. Este no es obligatorio y es un valor opcional que se puede dar en el caso de que se requiera o se quiera hacer énfasis para aclarar la información que se encuentra en su interior. Aquí podemos ver un ejemplo de los componentes que tiene una tabla, comenzando por el número de la tabla donde dice tabla 1. En el segundo se escribe el título de la tabla, que es la descripción breve que tiene o que identifica esta. Después podemos ver lo que son las líneas que separan los títulos. En este caso, a comparación de otras normas internacionales o nacionales, podemos ver que no hay líneas en todas las filas o columnas, solamente aquellas que separan los títulos y los que separan la finalización de la tabla. En caso de tener fila de totales, se presionan o se colocan unas líneas de manera horizontal para identificar la fila de totales. Y en la parte inferior podemos ver claramente donde están las notas de la tabla, la cual debe ir de lado a lado de la tabla. Y esta es un valor que puede ser opcional. Ahora vamos con las figuras y sus componentes. Los componentes de una figura son número, título, imagen, leyenda y nota, donde el número es simplemente la identificación o el orden el cual ésta tiene, como figura 1, figura 2, figura 3, etc. Aparece encima del título y la imagen de la figura va en negrita. Numere las figuras en el orden en que se mencionan en el documento. Por otro lado, el título, este aparece en una línea de doble espacio por debajo del número de la figura. Ponga cada figura un título breve pero descriptivo y ponga el título de la figura en mayúsculas en cursiva. La imagen, por otra parte, se debe colocar, puede ser en un gráfico, en un cuadro, en una fotografía, en un dibujo u otra ilustración que no sea ni una tabla y que no sea una ecuación. Para APA será configurada o será ilustrada como figura. Si el texto aparece en la parte de la imagen de la figura, por ejemplo, eje de etiquetas, utilice una fuente sans serif como una fuente entre 8 y 14 puntos para este rótulo. La leyenda. La leyenda de una figura o clave, si está presente, debe colocarse dentro de los bordes de la figura y explica los símbolos utilizados en la imagen de esta
Por lo tanto, escriba con mayúsculas las palabras de la leyenda de la figura en caso del título. Nota. Los tres tipos de nota, al igual que en la tabla, son de manera general, específica y de probabilidad. Como decíamos anteriormente, estas notas son opcionales y pueden aparecer debajo de la figura para describir los contenidos de la figura que no pueden entenderse solo por el título. En esta imagen podemos ver un ejemplo de los componentes de una figura, comenzando por el número de la figura, como les decía anteriormente, figura 1, 2, 3, etc. El título de la figura, que es la descripción corta o breve. Tenemos también en esta parte las leyendas de los ejes X y al final podemos ver las notas que son opcionales y que se le dan para poder aclarar el contenido de esta gráfica o de esta figura, como la llaman las normas APA. Eso es todo por este video tutorial. Recuerde que pueden consultar más información en la guía resumida del manual de publicaciones con normas APA, en el manual de citación de normas APA de la Universidad Externado o en el manual de normas APA, séptima edición de la Universidad Central. Muchas gracias.